Hemos visto el día de ayer cómo el Señor vuelve a Cafarnaúm después de haber estado en Nazaret y haber sido expulsado de Nazaret. Y en Cafarnaúm predica todos los sábados en la sinagoga, y estando predicando, un hombre que estaba en la sinagoga estaba endemoniado y se puso a gritar en contra del Señor. Hoy día iniciamos después de esta escena. Jesús sale de la sinagoga, y al salir de la sinagoga entra en la casa de Simón. Fíjate cómo se nos está informando que en Cafarnaúm es donde vive Pedro, donde donde viven muchos de los apóstoles. Santiago, Andrés, Juan son de Cafarnaúm, viven en Cafarnaúm, que es un pueblo pesquero, es decir, donde se dedican especialmente a la pesca. Y es en la casa de Pedro donde el Señor ha hecho su morada. Es ahí donde se queda y está habitualmente, y donde va a ir y volver de cada uno de sus recorridos y de sus viajes. Entra a la casa de Simón, y la suegra de Simón estaba con fiebre muy alta, y le piden a Jesús que hiciera algo por ella. La suegra de Pedro. Esta imagen de la suegra de Pedro confunde a muchos a veces, porque Pedro estaba casado. Sí, claro, es evidente que estaba casado. ¿Cuál era la condición de Pedro en este momento? No lo sabemos. Pero si dice que tenía suegra. Sí, claro, tenía suegra. Pero yo no sé si la esposa está con vida o no. No tengo idea. No se nos habla en los evangelios sobre la esposa de Pedro. Lo que se nos menciona es su suegra. Por tanto, Pedro podía tener a su esposa todavía con vida, como podía ser un viudo. No lo sabemos. No tenemos idea. Va a dejar todo por seguir a Jesús y por predicar el evangelio. Eso sí que lo sabemos. Es contradictorio esto con el modo de vida de los sacerdotes en celibato. No. Y lo digo porque muchas veces se utiliza esto de que Pedro tenía una suegra para decir, ya ven que es inútil que los sacerdotes vivan el celibato. Los sacerdotes no vivimos el celibato por seguir a Pedro, sino por seguir el llamado que Jesús nos ha hecho. Nos ha llamado a vivir de una manera entregada enteramente hacia Él. Entonces es absurdo cuando se quiere argumentar de una forma tan limitada sobre algo tan hermoso y tan grande como es el celibato sacerdotal. ¿Qué es lo más importante de esta escena? Que le piden a Jesús que haga algo por esa suegra que estaba enferma con una fiebre muy alta, y llama la atención que Jesús, de pie junto a ella, mandó con energía a la fiebre, y la fiebre desapareció. Parece como si le hablara a la fiebre, como lo acaba de hacer al endemoniado. Al endemoniado le dijo: cállate y sal de ese hombre, refiriéndose al demonio. Y ahora trata a esta enfermedad de la suegra de Pedro casi como si fuera una criatura también. Y le manda con energía la fiebre, y la fiebre desapareció. ¿Por qué? Se trata de una fiebre misteriosa, se trata de una fiebre endemoniada. Había un espíritu extraño en la suegra de Pedro que la hacía estar enferma. No necesariamente. Lo que nos muestra más bien es cómo toda la creación es gobernada por Dios. Y Jesús, como Dios, gobierna a toda la creación. Los microbios, los bichos que producen la fiebre, la enfermedad, también son gobernados por Dios. No están fuera de su orden, fuera de su autoridad, fuera de su poder. La fiebre desapareció inmediatamente, y ella se levantó enseguida y se puso a servirles. Esta frase, que parece tan poco importante, es una frase tan hermosa, de la cual podemos sacar tanto. ¿Por qué? Porque nos muestra en el fondo para qué debemos desear la salud.
Lógico que debemos desear la salud. La salud es un bien que todos nosotros deseamos poseer. Es querible, es lógicamente querible estar con buena salud. Y qué bonito es saber, yo quiero salud, ¿para qué? Para servir al Señor. Si no, ¿para qué me sirve la salud? La salud me sirve para servir al Señor. Al meterse el sol, le llevan a todos los enfermos que habían, y Jesús comienza a imponerle las manos a cada uno y los va curando de sus enfermedades. Eso por un lado. Pero también nos dice que de ellos salían demonios que gritaban: tú eres el Hijo de Dios, pero Él les ordenaba enérgicamente que se callaran. Fíjate cómo se nos muestra entonces el poder del Señor para curar las enfermedades, pero también para hacer callar a los demonios, para expulsar a los demonios. Por tanto, se refuerza esta idea del poder del Señor, de la autoridad del Señor, que es la que está marcando el Evangelio. Recuerda que veíamos cómo con autoridad Jesús enseñaba. Eso lo leíamos el día de ayer en el Evangelio. Y ahora vemos cómo continúa efectivamente esto y esa autoridad se sigue manifestando en el Señor. Segunda cosa, los demonios gritaban: tú eres el Hijo de Dios, pero Él les ordenaba enérgicamente que se callaran. ¿Por qué? Porque no es el demonio el que tiene que proclamar a Jesús como el Mesías. No es el demonio el que tiene que proclamar a Jesús como el Hijo de Dios. A Jesús no le interesa el anuncio del demonio. ¿Por qué? Porque el demonio siempre miente, y para mentir con efectividad siempre se miente diciendo muchas verdades. La mentira exitosa no es una mentira descabellada que nadie se puede creer. La mentira exitosa es aquella que está revestida de muchísima verdad, de mucha más verdad que mentira. A mí me basta con 1% de mentira para que la mentira sea efectiva, para que sea verdaderamente dañina. Entonces, el príncipe de la mentira, aquel que es mentiroso y asesino desde el origen, a mí no me interesa que proclame a Jesucristo, porque por más que lo esté proclamando y diga algo verdadero, siempre en su boca estará revestido de mentira. Y entonces a Jesús no le interesa que sea el demonio el que lo proclame, no le interesa que nadie lo reconozca por la voz del demonio. Pero en segundo lugar, hay algo más fuerte todavía, porque se nos dice que enérgicamente los callaba porque sabían que Él era el Mesías. El domingo pasado hemos visto cómo el Señor comienza a explicarle a sus discípulos de qué se trataba ser el Mesías. Vamos a ir a Jerusalén y ahí voy a ser traicionado. Me van a matar, me van a crucificar. Y Pedro lo ha llevado aparte. No, esto no te puede pasar. Apártate de mí, Satanás. No pienses las cosas según los hombres. El Señor está dando la idea de qué es el mesianismo, cómo se va a salvar. Y entonces no quiere que la gente escuche que Él es el Mesías. ¿Por qué? Porque van a estar esperando otra cosa del Mesías, no lo que es el Mesías en verdad. No lo que es el Mesías en verdad. Van a estar esperando otra cosa y no lo que es el Mesías en verdad. Y entonces no le interesa que sea proclamado por el demonio. Al día siguiente se va a un lugar solitario, como ocurre cuando busca el Señor la oración, y la gente lo busca y quieren retenerlo. Ese querer retener para mí al Señor, pero Él les dice: también tengo que anunciar el reino a las otras ciudades. Es una cosa preciosa. ¿Por qué? Porque vemos efectivamente ese deseo de retener aquello que es grande. Pero qué importante es recordar que siempre toda la grandeza, toda la gracia no es para que la retengamos nosotros, sino para darla
con generosidad. Y así esos habitantes de Cafarnaúm que estaban tan contentos tienen que darse cuenta que tienen que soltar también al Señor para que vaya a cumplir la misión, a predicar a otros lados.